amigos docentes que nos escuchan, población en general, directores de instituciones educativas. Pues efectivamente estamos pasando un momento crítico y no solo a nivel de la provincia de Rioja, sino toda la región San Martín, en donde, como bien lo ha dicho, se ha recortado el tema de incrementos que nosotros normalmente atendíamos a las instituciones educativas. Para explicar lo que es un incremento, vamos a decirlo de la siguiente manera. Un incremento es la no existencia de una plaza ya sea orgánica o eventual, es decir, no está considerado este presupuesto en el marco de todo el presupuesto que está aprobado para la UGEL de Rioja. Nosotros como UGEL de Rioja tenemos plazas orgánicas que en su mayoría están ocupadas por el caso de los nombrados, y plazas orgánicas vacantes, que es donde se realizan los movimientos de los docentes nombrados. Entonces, pero a la par con eso, sabemos que la UGEL de Rioja y a nivel de toda la región San Martín, a nivel de todo el territorio peruano, el Ministerio de Educación siempre gestiona la creación de nuevas plazas. Entonces, frente a esto, el Ministerio, en las múltiples reuniones que hemos tenido con ellos, nos manifiestan que la necesidad que ellos presentan ante Economía y Finanzas no está procediendo con los resultados. En ese sentido, el Ministerio de Educación atiende con plazas eventuales. Las plazas eventuales tienen una duración prácticamente del año, y en el proceso de validación que se realiza en las sedes del Ministerio de Educación, nos aprueban para el año siguiente. Es decir, las plazas eventuales que usted manifiesta son justamente ese presupuesto para los contratos que se hacen año tras año. Exactamente. Con las plazas eventuales, nosotros se amplía la atención fuera de las plazas que ya tenemos históricamente. Entonces, veamos así, las plazas eventuales son las que las vamos a tener año tras año, siempre y cuando las valide el Ministerio de Educación. Y las plazas orgánicas son las plazas que ya tenemos. Cada institución educativa, desde que se ha creado con plazas orgánicas de preferencia. Y para atender su crecimiento en cuanto a sus necesidades de atención de alumnado, entonces el Ministerio nos atiende a través de las plazas eventuales. Pero ojo, esto va más allá de los incrementos que conocemos. Hasta el año pasado, nosotros como UGEL de Rioja podíamos atender las necesidades simplemente contratando docentes. La UGEL contrataba docentes sin tener la plaza, porque no había ninguna limitante. Pero a este año 2019, el Ministerio de Educación ha actualizado algunos de sus sistemas. En educación tenemos el sistema Nexus, en donde están registradas todas las plazas, y todo pago de docente, administrativo, cualquiera sea el caso, sale a través del Sistema Único de Planillas. Entonces, al tener plazas no codificadas en el Nexus, sencillamente no van a poder pagarles. La explicación que les dábamos a los directores. Hasta el año pasado contrataban con presupuesto, pero sin plazas. Entonces, este año el sistema de planillas ya no acepta. Entonces, esa es la razón por la que este año no han iniciado correctamente muchas instituciones. Entonces, frente a esto teníamos que evaluar las alternativas. Una alternativa ha sido solicitar al Ministerio de Educación, mediante la validación de plazas, nuestro requerimiento de nuestras necesidades. Pero en la única atención que hemos tenido como UGEL de Rioja, nos han asignado tan solo 6 plazas de secundaria y una plaza de primaria. Conociendo que nuestra necesidad va más allá de eso, nos quedaba recurrir solo al proceso de racionalización. ¿A qué se refiere el proceso de racionalización? Efectivamente, el Ministerio, en las validaciones que hacemos, nos marca una cantidad de plazas excedentes, de docentes, más que todo de docentes, plazas directivas, son las que a nosotros de alguna manera nos restan presupuesto. Ingeniero, hay algo que usted acaba de mencionar, referente a los docentes que están por excedente en las instituciones educativas. Fíjese que hay padres de familia que todavía no entienden esto, ¿no? Cuando se habla de excedente de docentes en una institución educativa. Pero los docentes, los directores sí lo saben perfectamente, pero el padre de familia no conoce. Quisiéramos explicar bien esta parte cuando dice excedentes, porque hay padres de familia que manifiestan de que
de su institución donde estudia su hijo, le están quitando un docente, no sé por qué, habiendo estudiantes ahí. Entonces, esa parte quisiera que nos detalles, ¿a qué llamamos un docente o una institución educativa por excedente? A ver, bien. Nosotros sabemos que las instituciones educativas tienen matrícula de alumnos, es decir, estamos hablando de sus metas de atención. En otras palabras, sería la demanda educativa que tiene la institución educativa. Muy bien. Frente a esta demanda educativa, nosotros somos conocedores, y esto sí lo va a entender la mayor parte de la población, de que para atender a estos niños precisamente el ministerio o a través de la UGEL de Rioja es que tenemos presupuestadas plazas de docentes nombrados y en algunos casos de plazas eventuales y docentes contratados que se coberturan durante el proceso de contrato docente. Entonces, en una institución educativa en particular, nosotros evaluamos la permanencia de los docentes en función a la normativa de racionalización, que cabe mencionar que es la resolución ministerial número 721-2018 de Minedu. Entonces, en esta resolución ministerial nos da las pautas de lo que necesita la institución educativa para funcionar en perfectas condiciones. ¿Qué quiere decir? Que para una cierta cantidad de alumnos, especifica la norma, debe haber una cierta cantidad de docentes. Entonces, ¿qué pasa? Para darles un ejemplo práctico de cuándo vamos a determinar un docente excedente. Imaginémonos que en una institución educativa X existen en el nivel primaria un promedio de 14 estudiantes que están distribuidos del primer grado al sexto grado. Muy bien, son 14 niños y depende de la zona en la que se encuentren, porque en la misma norma también me cataloga las zonas por zona rural, zona urbana. Pongámonos en el caso rural, 14 niños y existen 2 maestros. ¿Está bien? 2 maestros para atender dos secciones, en este caso 14 niños. Puede ser del primer grado al tercer grado, hay que ponerle 8, y del cuarto grado al sexto grado 6. Entonces, estas divisiones que se hacen de 8 y 6 alumnos no son válidas de acuerdo a la norma, ya que la norma me indica que para una zona rural en primaria yo debo tener como una cantidad aceptable 25 niños. Por lo tanto, estamos hablando de que hay un docente de más. Ese docente que está de más es el que nosotros lo conocemos como un docente excedente. Y el procedimiento, de acuerdo a la norma, es que lo podamos, en este caso, este docente excedente, si es nombrado, que se reasigne a una institución que tiene la necesidad o a una plaza orgánica vacante en otra institución, permitiéndonos a nosotros, a través de este docente excedente, atender las necesidades de otra institución que quizás tiene, imaginémonos un ejemplo nada más, que tuviera un promedio de 40 estudiantes y tiene un solo maestro. Entonces, mediante el proceso de racionalización, nosotros lo que hacemos, ese docente excedente va a ir a atender a la institución que tiene mayor necesidad. Muy bien, hasta ahí está claro. Pero aquí surge otra interrogante más, ingeniero. A ver. Referente a los excedentes, dicen, en una institución educativa rural, porque mayormente en estas instituciones es lo que está sucediendo en todos estos casos. Fíjese, a principio de año los directores tienen que matricular a los estudiantes, pero resulta que en estos casos, en estas instituciones, hay una cierta cantidad de estudiantes que son matriculados, pero no asisten a la institución. Entonces, eso prácticamente va a responsabilidad del director mismo por no convocar a sus padres de familia para explicarles que tienen que asistir a sus niños. Ahora, ante la ausencia de esos niños, porque esos niños son, como dicen sus padres, se los llevan a la chacra a trabajar. Ante la ausencia de esos niños, por ejemplo, el racionalizador verifica, y ahí, por la cantidad de niños que también encuentra, que son pocos, también entra la racionalización y también se toma en cuenta como excedente a un docente que puede estar ahí, profesor. A ver, para que se entienda que una parte del trabajo de racionalización es verificar in situ. En la institución educativa realizamos la contabilización de los niños que se encuentran presentes en la institución, pero también nosotros tenemos información de la matrícula. Entonces, como racionalización, nosotros proyectamos la matrícula de un año para otro. ¿Qué quiere decir? Que a fin de garantizar la continuidad de los estudiantes, nosotros ya podemos definir que para el presente año 2019
todos los que están del primer grado, el año anterior, 2018 en este caso, del primer grado al quinto grado, son población que en este año se van a encontrar en la institución educativa. La única incógnita muchas veces es el tema del primer grado, que es el ingreso. Entonces, nosotros analizamos la serie histórica de años anteriores para ver si efectivamente existe un fenómeno como sí ocurre, que es la migración de los niños con sus padres a para las tareas agrícolas que normalmente hacemos en esta región en la región San Martín. Entonces sí está considerado. Los casos de docentes excedentes que nosotros convocamos para su reubicación o para atender otras necesidades son casos ya comprobados. Claro. Ya, bueno, entendido este caso, entonces se procede entonces directamente ya a racionalizar en este caso ya para verificar o habiendo verificado también en otra institución donde faltan docentes, entonces se procede a valga la redundancia, a este proceso de racionalización. ¿Cómo entra en función entonces todo esto, ingeniero? Bien, hasta aquí estamos hablando de forma general, pero todo está contemplado dentro de la normativa de racionalización que mencioné antes. Dentro de la normativa de racionalización especifica que este proceso de racionalización es obligatorio permanente, es decir, es un proceso que ya conocen los directores, ya conocen los docentes. Para ellos no es ninguna sorpresa de que nosotros como racionalización, como comisión de racionalización hacemos este proceso todos los años, con la finalidad de garantizar que el recurso humano, en este caso de docentes, esté distribuido de la manera más uniforme de acuerdo a las necesidades. Para indicarles también que el proceso de racionalización dura entre los meses de marzo y junio. Por esa razón es que nosotros, al inicio de año, recién podemos ejecutar el proceso. Lo que estamos haciendo ahora, frente a la necesidad de docentes, frente a la situación de que sabemos que no se pueden contratar incrementos, que se está trabajando, a través del gobierno regional, se está trabajando para la obtención de nuevas plazas. Entonces, mientras nos llegan esas plazas, nosotros como comisión de racionalización hemos visitado a las instituciones educativas que ya teníamos focalizadas con excedentes. Las teníamos focalizadas porque el Ministerio de Educación, en las validaciones que nos hace a nosotros, ya nos da un marco de instituciones que tendríamos que verificar y regularizar. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, el proceso es largo, entre marzo y junio, y interviene desde la institución educativa, me gustaría quizás en otra oportunidad explicar ya el proceso técnicamente. La intención de esta entrevista, creo yo, es acercarle un poquito al entendimiento del común de las personas. No necesariamente está abocado hacia los directores, a los docentes, sino para que pueda entender la población que muchas veces viene a reclamar sus derechos, que son justos, por cierto. Pero nosotros en todo momento les recibimos aquí en UGEL para darles una explicación del por qué y cuál es el trabajo que está realizando. Entonces, si bien es cierto, el proceso es largo, ya lo decía, pero como comisión hemos tomado la determinación. Desde el inicio de las clases, semana a semana, vamos verificando las necesidades de las instituciones educativas y hemos ido convocando a los docentes excedentes, porque no sería una respuesta válida, creo yo, a la institución educativa que está esperando. Esos niños que esperan un docente, no sería válido que nosotros demoremos el proceso. Si ya tenemos excedentes, pues ya podemos moverlos para atender las necesidades. Esa es la razón por la que quizás muchas instituciones a veces se han movilizado también, porque ven el tema de racionalización, como dice, a nosotros nos ven como que les quitamos. Entiéndase, amigo Marín, que en el proceso de racionalización no solo se ve excedentes, también se ve requerimientos, claro. ¿Ya? Entonces, este proceso de ver excedentes y requerimientos ayuda a la comisión de UGEL de racionalización a que hagamos el balance entre los requerimientos y los excedentes. Por supuesto que con este proceso no se va a avanzar a coberturar todas las plazas, no se va a avanzar a atender todas las necesidades,
pero mientras nos atiende el Ministerio de Educación, creo que estamos dándole solución a la mayoría de instituciones educativas. Ingeniero, cuando usted dice los de los requerimientos, nos estamos prácticamente dirigiendo a las instituciones educativas que necesitan docentes. Exactamente, los requerimientos son lógico. Las necesidades de personal docente, es decir, profesor de aula. Que también hay otro tipo de requerimientos como auxiliares de educación, lógico, como profesores para sus aulas de innovación pedagógica, como profesor de educación física. Entonces, y cuando hablamos de excedentes, nosotros tenemos excedentes a nivel de docentes, a nivel de directores, subdirectores, de plazas incluso administrativas también tenemos excedentes, pero bajo otra normativa. Muy bien. Bueno, hasta ahí estamos entendiendo bien la cosa entonces. Ahora, todo esto, lo que usted acaba de explicar, tiene que ver mucho con la presencia que hicieron esta semana muchos padres de familia reclamando docentes para su institución, ¿no? Ellos llegaron pidiendo un docente que no tienen hasta el momento. Esa falta de docentes en esa institución es el requerimiento mismo que hace la institución, ¿no? Exactamente. Claro. A ver, aquí también me gustaría hacer mención que como UGEL de Rioja se han creado muchas instituciones educativas, se ha ampliado el servicio en algunos casos y en algunos casos son creaciones nuevas. Bien, ante el déficit de plazas, nosotros tenemos alrededor de 8 creaciones que no tenían plaza alguna, en Segunda Jerusalén, en Nueva Cajamarca. ¿Qué quiere decir? Una institución que viene funcionando desde el 2014, 2015 hasta la fecha y que hasta la fecha no tiene personal docente. Entonces, esta ha sido una de las principales dificultades, ya que el Ministerio de Educación a nosotros solo nos valida lo que está registrado en los sistemas de información como el sistema Nexus. Al estas instituciones tener su resolución de funcionamiento y de autorización, pero al no tener plazas en su estructura, en lo que nosotros conocemos como su cuadro de asignación de personal, entonces llevaba a que el ministerio ni lo tome en cuenta. Entonces, el año 2018, a través de la Dirección Regional de Educación de San Martín, se consiguió que estas instituciones educativas sean registradas al menos en los sistemas de información que trabaja educación. Entonces, y mediante este proceso de racionalización, nosotros con los excedentes vamos a garantizar que le podamos reubicar una plaza vacante, o sea, sin dueño, o que un docente nombrado se reasigne y se reubique con toda su plaza a estas instituciones. Lo que quiere decir que para el año 2020 pues ya no nos vamos a estar enfrentando a estas mismas problemáticas. Entonces, hasta la fecha nos queda una de estas instituciones que aún no tiene plazas, que no tiene ninguna plaza en el nivel primaria por atender, pero que en el transcurso de esta semana Dios mediante ya le estaremos atendiendo con excedentes. Muy bien, y esto significa entonces, ingeniero, de que para el próximo año y hasta el 2020, como se acaba de decir, se está reordenando prácticamente la presencia de docentes y otros en las instituciones educativas para evitar problemas que pueden causar más adelante, ¿no? A eso nos encaminamos, creo. Sí, efectivamente, que este cambio que se ha dado en el sector, con la implementación de más controles, en este caso al sistema de planillas, a que no se pueda pagar un docente contratado en una institución que no tiene la plaza presupuestada, que no tiene una plaza codificada. Estos controles que incomodan en este momento van a ayudar al reordenamiento, de tal manera que nosotros ya podemos manifestar nuestra necesidad real, la necesidad que muchas veces no se ha visto, porque de alguna manera ha sido maquillada con estas contrataciones que mencionábamos por incremento. Entonces, con este proceso de racionalización que todavía no concluye, que hemos adelantado, que hemos acelerado, con la finalidad de darle una atención oportuna a estas instituciones educativas. No podemos demorar y esperar a que culmine el mes de junio para recién empezar a distribuir los recursos docentes excedentes. Entonces,
Este proceso que, como yo siempre les he dicho a las comunidades educativas que nos acompañan, que vienen a reclamar a la UGEL con justo derecho, pero les hemos explicado que es una situación que escapa de nuestras manos, que las únicas dos alternativas de atención son o que el ministerio nos otorgue más plazas o que nosotros con los docentes excedentes, quizás ajustando, porque valga la aclaración, nosotros con el proceso de racionalización este año estamos ajustando a todas las instituciones a que cada aula tenga la cantidad de alumnos que le corresponde, sobre todo aquellas instituciones que tienen mayor cantidad de alumnado, más cantidad de secciones por cada grado. Entonces nosotros como racionalización estamos presionando para que se regule la normativa respecto al alumnado que debe haber por aula. Eso quizás genera incomodidad, pero cuando nos atiendan con las plazas, que entiendo yo no serán en un periodo muy largo, entonces vamos a poder darle ya comodidad al alumno. Comodidad en el sentido de que darle unas mejores condiciones para que su aprendizaje sea en las óptimas condiciones. Muy bien. Más o menos, ¿qué porcentaje nos podría decir usted referente a la reasignación por racionalización que se hizo a los docentes excedentes en el nivel inicial y en el nivel primario? ¿Cómo lo tomaron los docentes, tanto contratados como nombrados ingenieros? Bien. ¿No? Porque es un poquito que ha chocado bastante con ellos. Bien, al respecto, creamos que esta área es un tanto complicada, pues nosotros tenemos las dos caras de la moneda. Nosotros somos los villanos en un caso, y los héroes en otro caso, porque aquella institución que necesita, pues bien, están agradecidos con la atención, pero aquellas instituciones a quienes de alguna manera exigimos el cumplimiento de la norma, ven afectados sus intereses, porque se entiende yo que hay una mala percepción del término de las plazas de los docentes de las instituciones educativas. Las instituciones educativas creen que las plazas o los docentes son de su propiedad. Y la misma norma nos indica que los docentes y las plazas en las que ellos se encuentran no son de propiedad de la institución educativa, son acreditadas siempre y cuando se reúnan las condiciones de acuerdo a norma. Es decir, como les decía a muchos directores, me decían, pero ¿qué puedo hacer para que no nos saques un docente? Lo lógico, les decía, sencillamente con alumnos se defiende la institución. Si tiene matrícula efectiva de estudiantes y estos estudiantes hacen uso del servicio y se encuentran quizás en condiciones, en algunos casos en aulas sobrepobladas, va a generar, al contrario, van a generar necesidades, requerimientos. Pero si encontramos instituciones educativas despobladas de alumnos o con pocos alumnos y con personal docente que de alguna manera no se está utilizando óptimamente, entonces ellos consideran que nosotros estamos atropellando sus derechos, que le estamos quitando plaza, cuando en realidad lo que estamos haciendo es reordenar el tema del recurso humano, que esté donde corresponde. Bueno, yo creo que de haberse hecho esto durante años atrás, no se hubiera generado estas cosas que se ha visto, ¿no? Porque ya tanto los docentes como los padres de familia y los directores, sabiendo que esto está sucediendo, entonces ellos mismos hubieran ordenado su institución educativa. Bien, al respecto también, bueno, en los próximos días quizás habrán cambios en lo que es racionalización, pero esperemos que se continúe de la misma manera. Entiéndase que el proceso de racionalización no solo lo realiza la UGEL de Rioja. En el proceso de racionalización tiene dos fases en este caso. La fase 1, que parte desde la institución educativa. Es decir, la institución educativa, en este caso, las que están obligadas a realizar el proceso de racionalización por sí mismas, son las que se conocen como polidocentes completo. Entonces, estas instituciones educativas incluso conforman su comisión de racionalización y ellos son los que determinan la excedencia del personal o el requerimiento. Entonces, una primera etapa la realiza la institución educativa, la segunda etapa la realiza la comisión de racionalización de la UGEL, en este caso de la UGEL de Rioja, que evalúa todo el proceso que la institución educativa ha hecho. Y en esta etapa 2,
precisamente la Comisión de UGEL de Rioja, de racionalización, también determina de oficio solo los casos de las instituciones unidocentes, multigrado, en sus necesidades y excedencias, ¿ya? Y hablando de la etapa 2, la fase 2, en este caso, estamos hablando ya del periodo de evaluación del proceso de racionalización. Y esa evaluación precisamente la hace el Ministerio de Educación a los respectivos responsables de racionalización. Y esto me gustaría explicar un poquito más, porque precisamente en las validaciones, en la auditoría que se hace al proceso de racionalización que realiza la UGEL de Rioja, en esa auditoría a nosotros nos aprueban requerimientos y nos aprueban excedencias, ¿ya? ¿Y dónde está la importancia de esto? Es que al aprobarnos nuestros requerimientos y al aprobarnos nuestras excedencias, en este caso especialistas de la Unidad de Planificación y Presupuesto del Ministerio, ellos, para el momento en que se asigne nuevas plazas o nuevas atenciones para nuestra Unidad de Gestión Educativa Local de Rioja, sencillamente hacen una resta entre nuestros requerimientos y nuestros excedentes. En tal sentido, que si yo tengo un excedente en una institución educativa que no lo muevo, me lo van a restar cuando yo presente un requerimiento. Entonces, si yo tengo un requerimiento y tengo un excedente, el Ministerio de Educación sencillamente me responde: tú no necesitas nada más, porque tienes un excedente, utilízalo, reubícalo, reasígnalo para atender ese requerimiento que tienes. Entonces, de ahí la importancia de que este proceso se haga de la manera más correcta. Hemos tenido dificultades porque quizás año tras año han habido situaciones que no estaban contempladas muy claramente en la norma. Recién en diciembre del año pasado, específicamente el 28 de diciembre del año pasado, se publicó la nueva norma de racionalización. Y en esta norma ya no da pues mucho espacio para el análisis. Especifica claramente todos los puntos a contemplar en la racionalización. Un ejemplo les digo: las instituciones integradas, hasta el año pasado nosotros la determinación de que un director tenga o no tenga aula a cargo, pues se veía desde el punto de vista de que era una institución integrada simplemente y que efectivamente este director no debería estar en aula. Pero en la presente norma ya da pautas para cuando una institución tiene el nivel inicial, primaria y secundaria, cuántas secciones debería acreditar para que ese director no tenga aula a cargo o para que no tenga horas de dictado de clase. Entonces, si nosotros analizamos toda la norma, ya está todo bien establecido, paso a paso lo que se tiene que hacer. Entonces, actualmente, me decía en qué porcentaje quizás nos podemos encontrar. Estamos acelerando el proceso, señores. Estamos acelerándolo porque la necesidad es urgente. Entonces, si bien es cierto, el proceso va a durar hasta junio, en junio se formaliza todo en una resolución directoral, todas las reasignaciones, reubicaciones de plazas. Hay una parte de las plazas eventuales que nosotros necesitamos informar primero a la Unidad de Planificación y Presupuesto del Ministerio para que éstas nos autoricen a moverlas. ¿Ya? Muy bien. Para la parte final ya, ingeniero, hemos hablado bastante y se ha visto el trabajo que han hecho en la EBR. Y se realizará también este proceso en la educación intercultural bilingüe, en los maestros bilingües, por ejemplo, y en las instituciones bilingües, más claro, ¿no? A ver, la norma también acoge a las instituciones educativas interculturales bilingües, ¿ya? Quizás por la característica muy peculiar de tratarse de una lengua originaria, en el proceso de racionalización nosotros tenemos que hacerlo de alguna manera separando este grupo de instituciones bilingües, debido a que los docentes, para el caso de inicial y primaria, los docentes sí o sí tienen que acreditar el dominio en la lengua originaria. Claro. Entonces, al acreditar, al ser un requisito fundamental de que acrediten la lengua originaria, entonces conlleva a que los excedentes, en este caso de las instituciones no bilingües, no puedan servir para atender a estas instituciones. ¿Qué quiere decir? Que se realiza un proceso de racionalización entre todas esas instituciones bilingües
para ver dónde hay excedentes y qué requerimientos están sustentados. Y estos excedentes son los que normalmente se atienden a las instituciones bilingües. O sea, también están contemplados dentro de la norma, son diferenciados solo por ese aspecto. En el resto tienen las mismas características, las mismas condiciones que cualquier otra institución. Bueno, entonces lo que diferencia en esto es únicamente la lengua originaria. Eso es lo que caracteriza. Exactamente. Y bien, justamente en lo que eran las instituciones bilingües, nosotros le damos una tratativa diferenciada en el sentido de que muchas veces en estas instituciones educativas sí se ve muchísimo el desplazamiento de los estudiantes. Normalmente estas instituciones no las fiscalizamos a inicio de año, porque muchos de sus estudiantes a veces se encuentran, como usted lo mencionaba, amigo, se encuentran en sus chacras, en labores bueno, de apoyo a sus padres, pues, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros a inicio de año las verificamos, probablemente encontremos excedentes por todos lados. Wow. Lo cual, si lo verificamos en la matrícula, pues efectivamente tiene alumnado, solo que no están presentes todavía. Muy bien. Bueno, ¿algo más quiere agregar para conocimiento de los padres de familia, ingeniero? A ver, sí, bueno, a mí personalmente me gusta siempre hablar las cosas claras. En lo que va del inicio de las clases, hemos tenido muchos padres de familia que han venido con sus docentes, que han venido con sus directores, en algunos casos hasta con los niños, decirles que se está trabajando, señores, porque nos decían, ¿qué está haciendo la UGEL de Rioja? Y a lo que nosotros le hemos respondido. No solo le hemos respondido con palabras, sino también se ha respondido con hechos. Y esto que a la fecha, como ya le mencionaba, solo queda una institución educativa que tiene autorización y que no tiene plazas, a la fecha. Por supuesto que quedan otras instituciones educativas, pero para lo que se inició desde el principio del inicio de clases, estamos avanzando y también me gustaría hacer de conocimiento, porque esto quizás ya lo conocen a modo de rumor quizás o por informaciones externas, de qué manera nos van a atender con nuevas plazas. El Ministerio de Educación nos ha dicho que plazas nuevas no nos van a dar directamente ellos. A través de lo que es el gobierno regional, existe un presupuesto que no se toca, un presupuesto de emergencia, como se podría llamar, con el cual el Ministerio de Educación va a convertir, según las necesidades que estén sustentadas tanto por todas las UGELes de la región San Martín, se van a convertir y codificar en plazas. Esto quiere decir que el presupuesto no va a ser solo para este año. Si la necesidad es real, ese presupuesto va a perdurar para los siguientes años, ¿ya? Pero importantísimo es este trabajo de racionalización, porque si no se lo hace, lamentablemente sí nos va a perjudicar. Lamentablemente nos va a perjudicar y gravemente, porque para los años consecutivos vamos a tener las mismas dificultades. Esperemos que esto se materialice a más tardar en la última semana de junio, para que finalmente ya tengamos concretizado todos estos movimientos de racionalización que van a permitir que las instituciones ya estén validadas. Cuando se vaya a Lima a validar la racionalización, ya puedan considerar estas instituciones que no tenían plazas, que por cierto a inicios de este periodo de racionalización eran un promedio de 20 docentes, a los cuales pues ya estamos hablando de que quedarían para estas instituciones un promedio de 4 docentes por lo mucho para atender. Aclarando también, porque dirían que ya no hay instituciones más por atender, sí hay, pero son instituciones antiguas que siempre le hemos atendido con incrementos. Muy bien. ¿Ya? Muchas gracias.